Guiones y guionistas, capítulo 115, comienza la segunda temporada. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del pequeño mundo de los guionistas y del gigantesco arte de los guiones. Se habla mucho de cómo el Big Data está transformando muchos procesos digitales. Todos nosotros, aunque sea de una forma inconsciente, generamos miles de datos continuamente. Cada vez que interactuamos con Facebook, escribimos un tweet, hacemos una búsqueda en Google, compramos en Amazon o vemos una película en Netflix, estamos generando un dato que algún algoritmo va a aprovechar de una forma u otra según lo haya diseñado el dueño de dicho negocio. La mayoría de estos datos son privados, pertenecen a las empresas y son secretos, pero hay algunos de ellos que son públicos y que cualquiera puede acceder a ellos. ¿Y esto cómo nos afecta a los guionistas? ¿Cómo podemos utilizar el Big Data para escribir nuestros guiones y hacer que nuestras obras lleguen a más público? En el podcast de hoy veremos qué es el Big Data y algunas claves de cómo utilizarlo para nuestro beneficio. Y hoy en los cursos hay clase nueva de productividad para guionistas. Vamos a ver en qué consiste la técnica Pomodoro de administración del tiempo y cómo poder aplicarla en nuestro trabajo de guionistas. Y el sábado comienza, señores y señoras, chan chan chan, el curso de narrativa transmedia, en el que vamos a ver cómo expandir nuestras historias en diferentes medios para convertirlas en un universo transmedia. En la primera clase, la del sábado, nos vamos a centrar en entender qué es la narrativa transmedia y cuáles son sus características. Y lo haremos con ejemplos, por supuesto. Va a ser un curso, bueno, vais a ver que vamos a hacer casos de estudio para que al ver el ejemplo lo tengáis todo mucho más claro, sobre todo en las clases finales donde hablaremos ya un poco de cómo expandir vuestra historia. Y lo primero, obviamente, es definir el Big Data, que sería algo así como la ingente cantidad de datos que generamos entre todos y todo gracias a la tecnología. Cuando una persona navega por Internet, comenta en una red social o busca algo en Google, genera datos. Deja huellas que, si se saben rastrear, revelan qué web visita, cuándo lo hizo, cuánto tiempo estuvo y qué le gusta. Todos estos datos no tienen valor en sí mismos y son difíciles de abarcar, pero si aprendemos a interpretarlos pueden ser de mucha utilidad. Si yo estoy viendo la nueva temporada de Stranger Things, le estoy dando muchos datos a Netflix de qué veo, cuándo lo veo, desde qué localidad lo veo, en qué dispositivo, si veo el episodio entero o lo dejo a la mitad, si después de ver un episodio veo otro a continuación, si me gusta y le pongo 5 estrellas, pero también es posible que me haga una foto en Instagram comentando que lo veo, escriba una publicación en Twitter diciendo que me gusta un personaje, me suscriba en Facebook a un grupo de fans, busque más información en Google sobre un actor y me compre una taza de la serie por Amazon. Y todos estos actos dejan una huella digital que se puede interpretar. Netflix asegura que conoce a sus clientes igual de bien que a sus contenidos. Además de monitorizar todos los datos que os he comentado antes, te envía newsletter, peticiones de valoración de contenidos e incluso te pide que te loguees en tus redes sociales para poder acceder a más datos aún. Con todos estos datos que recibe, Netflix ha identificado más de 1000 comunidades de gustos y ofrece a su audiencia lo que necesita sin necesidad de que se lo pida. Cada usuario puede pertenecer a 3 o 4 comunidades y cada vez que te conectas te aparece un listado de ofrecimientos y nuevos productos totalmente personalizado. Esta información personal se puede usar para fines buenos y para fines malos, como hemos visto con la polémica entre Facebook y Cambridge Analytica. Pero no tenemos que demonizar el Big Data, porque en el fondo nos puede ayudar a todos. A las empresas a dar a sus clientes los productos que les gustan y a los espectadores a que fabriquen productos que nos enganchen desde el principio hasta el final. Así fue como Netflix creó House of Cards. Con House of Cards no hicieron ni piloto. Analizando el Big Data de sus usuarios sabían que les gustaban las películas con Kevin Spacey de protagonista, con el estilo de dirección de David Fincher, y que querían ver una nueva versión de una serie política de la BBC de 1990. La verdad es que era un caballo ganador desde antes de su primera emisión gracias al algoritmo de Netflix.
Y en su segunda temporada analizaron los contenidos hasta determinar qué personajes debían matar y por dónde debían ir las trabas para enganchar a sus usuarios. Bueno, lo de matar, obviamente, los que habéis visto la serie ya sabéis a quién me refiero. Muy bien, David. Vale, vosotros me vais a decir, pero yo no soy Netflix ni tengo sus datos. ¿Cómo puedo utilizar el Big Data? Pues bien, Netflix no hace público ninguno de sus datos, pero otras empresas como Google y Facebook sí te permiten utilizar los suyos, sobre todo si quieres anunciarte en ellas. Ahora vamos a ver cómo, pero antes me gustaría dejar claro que los guionistas podemos usar los datos para dos usos diferentes. Por un lado, para conocer los gustos del público antes de escribir el guión y así ajustar nuestros contenidos a sus preferencias. Y eso es una cosa que no tenemos que olvidar, que nosotros escribimos nuestras obras para que la vean cuanto mayor número de espectadores mejor, por lo que si sabemos sus gustos tendremos más posibilidades de llegar a ellos. Y la tecnología del Big Data de algunos buscadores y redes sociales te permite ajustar mucho el público al que te diriges y poder saber sus preferencias. Y por otro, podemos monitorizar nuestras obras una vez hechas y aprender qué funciona en ellas y qué no, según las interacciones que hayan generado. Y después, bueno, pues utilizamos todos esos datos en nuestras creaciones. Podemos hacer análisis de visionados sabiendo cuándo dejan de seguir un episodio o una serie, pero también podemos hacer análisis cualitativos gracias a las redes sociales y ver qué personajes funcionan mejor que ellos. Y dicho lo dicho, ahora vamos a la parte práctica del podcast porque os voy a comentar 6 métodos caseros de análisis de Big Data para guionistas. Y todos estos métodos, bueno, ya veréis que son sencillos, vosotros podéis buscar alguno más, pero bueno, os voy a dar con ejemplos y con técnicas, ¿no? Para poder analizar estos Big Data desde vuestra casa, vuestra computadora y sin ser Netflix. El primero de ellos es las sugerencias de búsqueda de Google. Es el método más sencillo del uso de Big Data. Cuando vamos a hacer una búsqueda de Google, escribimos una palabra y directamente el motor de búsqueda nos sugiere las búsquedas de otras palabras relacionadas. El motor de búsqueda utiliza las búsquedas generadas por todos los usuarios para sugerirte el término más probable para ti, ¿no? Dependiendo un poquito de dónde estás. Por ejemplo, quiero que un personaje sea devoto de una virgen. Bueno, pues entonces escribo en el buscador de Google Virgen de y el buscador me indica las más utilizadas dependiendo de la región donde me localice. Ahí puedo ver que la Virgen más buscada, si lo hago por ejemplo desde aquí, desde Montevideo, es la de Guadalupe, con lo que puedo utilizarla en mi guión sabiendo que va a ser muy popular entre mi audiencia. Aunque también, bueno, pues puedo elegir otra entre las más buscadas que piense pueda encajar más con mi personaje, por ejemplo, la Virgen de los Desamparados. Bueno, al fin y al cabo hay cientos de vírgenes y yo no tengo por qué elegir siempre la primera en la sugerencia, ¿no? De repente puedo elegir la tercera porque encaja más con mi historia, ¿no? No siempre, claro, esto no es como, bueno, la que más, pues esa la pongo, ¿no? El tema es, bueno, utilizar el Big Data, todos estos datos que nos está dando para tomar decisiones, básicamente. Segundo ejemplo, Facebook Ads, la segmentación. Facebook vive de la información que generan sus usuarios sobre sí mismos. Cada vez que damos un me gusta a una página, le estamos diciendo algo de nosotros al algoritmo de Facebook, que a fin y al cabo nos conoce mejor que nadie y aprovecha cada dato que le proporcionamos sobre nosotros para dotarlo de valor. Aunque no se lo digamos, Facebook sabe en qué universidad hemos estudiado. Como mucho, bueno, puede que tenga duda entre 2 o 3 centos y lo demuestra cuando te sugiere que rellene los datos que faltan y te propone sus opciones. De hecho, yo recuerdo una vez que leí un artículo en el que decía que Facebook, no sé si a partir de 100 me gustas ya te conoce mejor que tu pareja, o a partir de 250 me gustas o interacciones ya incluso te puede conocer mejor que tú mismo, ¿no? Y predecir cuándo cierto tipo de cosas sobre ti, incluso mejor que tú, ¿no? O sea, esto es algo realmente súper poderoso. Y una de las grandes ventajas que ofrece Facebook a los anunciantes es la segmentación de sus usuarios. Puede hacer que sus anuncios sean vistos por las personas de una región concreta, de un sexo y una edad determinada, que tenga un trabajo o que tenga unos intereses claros, que utilizan un dispositivo móvil específico, ¿no? Quiero que tenga un iPhone 6 de tal características. Y claro, nosotros podemos utilizar después esos datos para saber más sobre los gustos de nuestro público. Solo tenemos que, bueno, utilizar Facebook Ads, que es la red de anuncios de Facebook, con lo cual no tienes por qué gastarte el dinero, simplemente con hacer el simulacro ya tienes el Big Data que a ti te interesa. Y ahora os voy a dar un ejemplo de cuando escribimos la serie uruguaya Rotos y Descosidos.
Bueno, pues ahí teníamos una protagonista, Bajo se llamaba, que queríamos que se enamorara de un músico. Pero no teníamos claro de qué tipo de músico se iba a enamorar, ¿no? Pues yo qué sé, un músico de jazz, un músico de música latina, pues no sé, de tango, de hip hop, de reggaetón, o sea, podía ser un músico de muchísimos, ¿no? De muchísimos estilos musicales y claro, eso nos iba a decir mucho los personajes y nos iba a llevar las tramas por un lado o por otro. Y entonces lo que hicimos fue irnos a Facebook Ads y comenzar el inicio de un anuncio. A la hora de segmentar pusimos que nuestro público iba a ser femenino y de Montevideo. Femenino porque nuestro público, dependiendo un poco la temática de la serie, y pensábamos que era más femenino, era un poco nuestro target, y de Montevideo ya que es donde están los audímetros que mide la audiencia en Uruguay. Bueno, yo la audiencia en Uruguay es algo muy extraño como lo miden, ¿no? Comparado, por ejemplo, con España, ya que solo hay audímetros en Montevideo y el resto del país, bueno, lo miden como tipo encuestas una vez al mes. Bueno, es un sistema un poco extraño, pero vamos, como que al final lo que importa es la audiencia de Montevideo para ver quién está viendo cada programa de televisión. El caso es que hicimos esta prueba y nos marcó un número concreto de personas. Después, en la casilla de intereses, que esta es un poquito la clave que nos ayuda a segmentar, fuimos poniendo diferentes tipos de músicas y viendo cuántas personas tenían esos intereses. Y al final nos decidimos porque iba a ser un músico flamenco que, aunque no era el que más seguidoras tenía, sí era el de las principales, ¿no? O sea, era uno de los principales. ¿Nos garantiza eso que nuestro guión sea mejor? Bueno, pues la verdad es que no. O sea, no por poner un personaje que haga ese tipo de música, bueno, va a ser un guión mejor que otro. Pero lo que sí nos asegura es que nuestro público está interesado en ese tipo de música, por lo que podrá identificarse más con los personajes. Bueno, y después de dar este ejemplo, os tengo que confesar una cosa. Os he mentido. El ejemplo no es real. Pero lo importante es que sí podría serlo, ¿no? No, el ejemplo no es real, no es de Rotos y Descosidos, ya que, bueno, si alguien aquí en Uruguay ha visto la serie, no, ella no estaba enamorada de ningún músico, pero es un ejemplo que sí que, si yo en ese momento hubiera pensado en el Big Data, ¿no? Y mi compañero guionista, pues lo hubiéramos podido utilizar, ¿no? Y bueno, aquí lo que os estoy dando son tips para que vosotros podáis utilizarlo, y no yo que ya retrospectivamente no pude hacerlo. Bueno, seguimos con los ejemplos. YouTube. Los vídeos más vistos. Como ya hemos visto, un guionista puede tomar muchas decisiones cuando está creando sus personajes y el uso de Big Data puede ayudarle a encontrar los contenidos más populares para atribuir a sus personajes. Y ahora vamos a ver un ejemplo de YouTube. Por ejemplo, a uno de los personajes de tu historia le gusta coser. ¿Pero qué es lo que cose y con qué técnica? Como guionistas podemos poner cualquier cosa. Tan solo tenemos que documentarnos un poco en las técnicas de costura y atribuirle esas habilidades, ¿no? Es un poco lo que hubiéramos hecho siempre, pues yo que sé, te compras una revista de costura o miras algo por internet, miras un blog de costura, por el blog de costura, miras un poquito y ya está. Pero podemos afinar más la búsqueda si utilizamos el Big Data para dar a nuestro personaje las técnicas más populares del momento. No solamente la que nos pueda decir una revista de costura, sino, bueno, buscar no solamente lo que nos dice un periodista, sino irnos realmente a lo que la gente ve, ¿no? Que eso sí que es algo como mucho más real, ¿no? No solamente un periodista que ahora nos cuenta algo y dice, oye, mira, que esto se usa mucho, sino realmente ir a los datos, ¿no? Al Big Data. Y un método práctico para hacerlo es utilizar los vídeos más vistos de YouTube. Veamos un ejemplo paso a paso. Nos vamos a la web de YouTube y escribimos la palabra costura en el buscador y filtramos por canal, ¿no? Que se puede filtrar en la esquinita de arriba. Así encontramos los canales de costura más seguidos de YouTube. Y encontramos, por ejemplo, uno que se llama How Modern Mind Die, como de Do It Yourself, que tiene más de 900.000 seguidores. Y decimos, bueno, este canal, vale, este canal lo está petando, vamos a ver los vídeos de este canal. Para que os hagáis una idea, se define como canal y blog de costura, manualidades y do it yourself. Aprende con videotutoriales todos los pasos para hacer y coser ropa a la moda y modernos do it yourself. Bueno, pues después vamos a la pestaña de vídeos y filtramos por vídeos más populares. Claro, aquí lo que queremos es directamente, vamos al Big Data, qué son los vídeos que está viendo la gente, ¿no? Los vídeos más populares. Y así conseguimos acceder a los vídeos que tienen más éxito y vemos como uno de los más populares, no el primero, pero bueno, de los primeros, que tiene más de 2,6 millones de visionados, se llama así: Aprender a tejer. Cómo hacer gorro de lana, punto de arroz. Yo esto, la verdad, que punto de cruz conocía, punto de arroz nunca lo había visto, pero bueno.
Bueno, pues entonces hacemos que nuestro personaje cosa un gorro de lana, punto de arroz, y con esto nos garantizamos que hace algo que interesa a mucha gente. Como decía antes, no es cuestión de hacer un mejor guión o un guión peor, sino que vamos a tener que tomar muchas decisiones como guionistas a la hora de crear un personaje y esas decisiones, en lugar de tomarlas de una forma arbitraria simplemente porque, bueno, este me gusta más, este me gusta menos, este intuyo más, este intuyo menos, estamos utilizando el Big Data para garantizarnos que es algo popular, que es algo que a nuestro público le va a interesar. Igual que le interesó ver el vídeo de YouTube, ¿no? A alguien que le interesa la costura, bueno, pues ¿por qué no le, pues ya que le vas a poner que cosa algo, pues vamos a hacer que cosa algo que interesa a la gente, ¿no? Que por lo menos que interesa a la gente que hace costura. Más métodos. Un clásico, Google Trend, ¿no? Para ver las tendencias. Porque otra opción para ver los temas y las palabras más populares que se utiliza mucho, por ejemplo, pues cuando vas a hacer un blog, ¿no? Para ver un poquito, o incluso, yo qué sé, es para montar un negocio y ver si ese negocio pues, te genera búsquedas, es recurrir directamente a Google Trends. La aplicación de Google para ver las tendencias de las búsquedas nos ayuda no solo para ver los términos más populares, sino que también podemos ver su evolución en los últimos años. Esto, bueno, no he puesto ejemplo, pero buscad vosotros lo que queráis. ¿No? Por ejemplo, yo que sé, tienes un personaje, yo que sé, que es un joven que va a empezar a estudiar una carrera. Bueno, pues puedes buscar las carreras más buscadas actualmente, las que han subido más, las que tienen más moda, no solamente, por ejemplo, las más buscadas, sino, yo que sé, carreras nuevas, ¿no? Quiero que estudie una carrera nueva, por ejemplo, yo que sé, analista de Big Data. Bueno, pues ¿por qué no? Bueno, pues te vas a buscar las tendencias y ahí puedes ver en los últimos años, a lo mejor una carrera que hace 5 años no existía y que ahora tiene muchísimas búsquedas. Bueno, pues haces que tu personaje quiera estudiar esa carrera que es nueva y esto te ayuda para un episodio concreto donde un episodio que se va a llamar, por ejemplo, Big Data, donde haces que el jovencito quiera estudiar una carrera donde el padre le diga, no, hazte abogado, hazte economista y él dice, no, quiero ser especialista en Big Data, por ejemplo. Y tú esto lo sabes que es una carrera que está en auge gracias a Google Trends. Ejemplo quinto, en Amazon, por ejemplo, los más vendidos. En el episodio 85, no sé si os acordáis, si no podéis buscarlo, hablé sobre el uso de las obras de dominio público. Y ahí puse un ejemplo de cómo utilizar el Big Data de Amazon para encontrar obras exitosas de dominio público para adaptar. Tan solo hay que ir a la sección de libros más vendidos de Amazon y comprobar todos sus títulos. Estas listas también nos dan muchos datos sobre los temas y géneros más demandados por los consumidores. Estoy buscando, por ejemplo, un tema para una serie. Bueno, pues directamente también puedes buscar entre los libros cuáles son los libros más vendidos y a partir de ahí buscar cuáles son los temas más buscados para crear tu serie. Y por último os he querido dar un ejemplo de análisis cualitativos y vamos a verlo en Twitter. Twitter no solo se puede usar de una forma cuantitativa para medir la audiencia social y el número de trending topics que consiguen en las emisiones de los programas y series televisivas, que esto es algo que cada vez se mira más, ¿no? Bueno, pues tú haces tu serie y cuando la emites, tú mismo pones el hashtag, que hay veces que incluso se pone en pantalla, y a partir de ahí, bueno, pues vas viendo si tiene muchos trending topics, tiene muchas interacciones, y ahí vas un poquito prediciendo la audiencia, ¿no? O viendo lo que os decía antes, una audiencia que no es la audiencia del audímetro con el que medimos la televisión, sino es la audiencia social y que es un elemento cada vez que se maneja mucho más a la hora de tomar decisiones a la hora de renovar una serie, crearla, ver cómo evoluciona y todo esto. Pero es que también se puede utilizar para hacer análisis cualitativos convirtiendo a los tuiteros que escriben sobre un episodio concreto en pertenecientes a un focus group. Los focus group, bueno, se utiliza mucho en publicidad, ¿no? Y bueno, y no solo en publicidad, sino, bueno, cualquiera que va a vender productos, bueno, pues son grupos de personas que se les junta y se les va haciendo una serie de preguntas sobre los productos y a partir de ahí, bueno, pues se toman conclusiones de si esto va a funcionar, no va a funcionar. Bueno, pues Twitter podría ser una especie de focus group instantáneo y es algo que lo utilizan muchos creadores. Lena Dunham, por ejemplo, la cómica, ha reconocido públicamente pasar la retransmisión de su serie Girls, refrescando constantemente Twitter porque los comentarios le ayudan a saber qué tramas han conectado con el público. Y además emplea el feedback de las redes para desarrollar hilos narrativos alternativos.
Eso es, no solamente me voy a fijar en el trending topic, sino voy a ir viendo todos los comentarios que se hacen y yo así voy a ver si mis personajes, cuáles gustan más, cuáles gustan menos, incluso te pueden dar datos de, porque luego la gente en Twitter es súper ingeniosa, con lo cual te pueden dar datos o ideas para nuevas tramas. ¿No? Jo, el personaje este me gustaría que se enamorara de la otra, o a este que le tal, o este que le pasase algo porque es un horror. Bueno, y a partir de ahí tú vas buscando toda esta serie de ideas y luego las puedes utilizar. Yo, por ejemplo, utilizo vuestros comentarios en Facebook o los mails que me enviáis para pensar ideas nuevas de podcast o para tomar decisiones, por ejemplo, sobre mi negocio. Yo incluí los certificados en los cursos porque hubo gente que por mail me preguntó si daba certificados en los cursos. Y a partir de esa necesidad, bueno, pues yo empecé a pensar cómo podía dar certificados y algunos de los cursos ya tienen certificados que podéis pedir. Y todo fue gracias al proceso de feedback de la gente, lo que comenta, ¿no? Y lo que piden tus clientes. Yo, bueno, con este podcast os he puesto 6 ejemplos del uso de Big Data que podemos utilizar, pero hay muchísimos más. Tan solo tenemos que ver cómo funcionan las bases de datos que consiguen estas grandes empresas tecnológicas y pensar en cómo podemos utilizarlas a nuestro favor. Vosotros, bueno, a lo mejor si utilizáis Instagram o veis Pinterest bueno, o muchísimos más redes sociales o incluso programas y buscadores, bueno, podéis pensar, vale, ¿y ahora cómo puedo utilizar yo esto para tener datos y que me ayuden a tomar decisiones en mi guión, en mi serie, en mi producto, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar esto para buscar ideas para mis programas, para mis series? Aunque, bueno, también me gustaría recordaros que podemos conocer el gusto de espectadores, pero que al fin y al cabo luego las decisiones creativas nos corresponden a nosotros, los guionistas. Yo en alguno de estos ejemplos que os he puesto no he ido directamente con el Big Data al que tenía más resultados y ponerlo así porque sí. No, luego tú tienes que ver eso cómo encaja con tu historia, cómo encaja con vuestras tramas, cómo encajan los personajes. O sea, el Big Data podemos utilizarlo eso, para conocer los gustos de nuestra audiencia y para, bueno, a la hora de tomar decisiones, pues intentar acercarnos a nuestra audiencia, ¿no? Y a sus gustos y a sus intereses. Pero no hay que tomarlo como una religión el Big Data. Al fin y al cabo, nosotros somos guionistas, tenemos que utilizar nuestra creatividad y lo que importa es un poco la decisión que vayamos a tomar nosotros al final. Y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto en qué consiste el Big Data y cómo podemos utilizarlo en nuestros guiones. Y bueno, si os ha gustado, os agradecería como siempre comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube y recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!